implementas un sistema que te habilita el crecimiento, porque eso es muy importante, o sea, que tú no penses en ahorita, sino que tengas una visión de futuro. Y fíjate que mucha gente lo ve como un gasto, como que, ay, no, si ya funcionábamos bien con el papel, ¿para qué vamos a estar invirtiendo en este sistema? La tecnología te permite salirte de las cosas operativas para pensar en las cosas estratégicas. Y realmente podemos ver cómo una empresa pasa de manejar todo en papel a un punto exponencial de crecimiento solo al digitalizar el tema de pagos. ¿Cuáles han sido las top 4 cosas que has visto que tus clientes sí o sí esto ocurre para bien al momento de implementar facturación electrónica? Bienvenidos a un episodio más de TechnoShack Radio, en donde hablamos de tecnología, curiosidades tech y donde todos aprendemos un poquito de todo lo que está pasando en el mundo tech. Este día traemos un tema súper interesante en el que todos de alguna manera estamos involucrados y es la facturación electrónica. Ya sea que tú tenés un negocio o si andas comprando en el restaurante, en la farmacia, en todos lados, en algún punto sos parte de todo este tema. Y más que todo ahorita en El Salvador, que estamos como en el auge de hacer la transición. Pero mucha gente está con ese miedo de no sé cómo empezar, me da miedo, va a ser caro, es seguro. Muchos temas. Hoy vamos a hablar de eso, no solo del lado de empresas, sino también nosotros como consumidores. ¿Qué pasa con nuestros correos cada vez que nos los piden a la hora de comprar algo? Todo eso un poquito vamos a estar hablando con Mónica. Mónica es nuestra invitada de hoy. Mónica es co-founder de un software justamente de facturación electrónica, pero no es una empresa reciente y justamente por eso pensé que era súper valioso que viniera y nos contara un poco de todo este mundo porque ellos llevan ya más de 20 años en la industria ayudando a múltiples empresas, no solamente en El Salvador, sino que en toda Centroamérica, bueno, Latinoamérica. Así que, Mónica, bienvenida. Contanos un poquito de vos también. Mónica es ingeniera, además de todo eso, pero preséntate tú. Bueno, gracias, Gaby, un gusto estar aquí contigo. Pues tuvimos la suerte de estudiar juntas en la universidad, así que ya eso es como de ratitos, estudiamos juntas ingeniería en computación. Y bueno, ahorita dirijo la empresa que fundó mi padre. Es una empresa de software empresarial y nos dedicamos, como tú ya lo dijiste, desde hace más de 20 años en digitalizar las empresas y ayudarlas en los procesos para como habilitar el crecimiento a través de un crecimiento ordenado generado por un software, ¿verdad? Entonces eso es básicamente a lo que nos dedicamos y como tú ya lo decías, pues hemos participado en la implementación de facturación electrónica en diferentes países. Personalmente participé en Costa Rica en el 2017 y bueno, El Salvador fuimos de las primeras 10 empresas que implementaron facturación electrónica, tanto como nosotros como para nuestro uso, ¿verdad? Como para nuestros clientes. Y ojo que esta experiencia en 2017 con Costa Rica fue porque tú me contabas fuera del aire que Costa Rica fue del primer país de Centroamérica a implementar facturación electrónica. Pero también me contabas una historia bien interesante sobre dónde comenzó todo el rollo en general de facturación electrónica, que interesante porque incluso fue en Chile, creo que me comentabas. Sí, Latinoamérica, y regularmente, pues nosotros que somos parte, ¿verdad?, de Latinoamérica, es súper raro que algo empiece en nuestro lado. Más algo tecnológico. Ajá, casi siempre es como, no sé, te vas a Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Pero sí, empezó en Chile en el 2003, o sea, ya tiene más de 20 años en Chile con esa experiencia, y la buena experiencia de Chile hizo que eso después se replicara en México y consecuentemente en el resto de Latinoamérica. En Centroamérica, como tú ya lo decías, Costa Rica en 2017 y luego Guatemala, Honduras, El Salvador se han ido subiendo como a esta manera de manejar la facturación, ¿verdad? Sí, y fíjate que mucha gente lo ve como un gasto, como que, ay, no, si ya funcionábamos bien con el papel, ¿para qué vamos a estar invirtiendo en este sistema? Y realmente nosotras que estamos como en el día a día viendo procesos de digitalización, podemos ver cómo una empresa pasa de manejar todo en papel a un punto exponencial de crecimiento solo al digitalizar el tema de pagos, por ejemplo. Contanos un poquito cuáles son parte de estos procesos que cuando vos sos, por ejemplo, una pymes y estás llevando todo en papel,
partamos de que antes eran como 4 facturas y que ahora todo se reduce en una. ¿Cómo era eso? Mira, eso realmente beneficia a todas las empresas, tanto chiquitas como grandes. Empecemos por el almacenamiento. Si tú eras una empresa súper grande, pues tú generabas muchísimas facturas al día, créditos fiscales, etcétera, y por ley tú tenías que almacenar esa información por una cantidad de tiempo mínima. Y luego, si tú como empresa querías tenerla ahí como de por vida, pues también lo tenías, pero eso significaba un gasto en un cuarto que no tuviera goteras, que tuvieras cuidado que no se metieran, no sé, animales, porque te lo podían destruir, y al final, si daba una auditoría fiscal, pues bueno, llegaba Comido por las ratas. Comido por las ratas, vea. Eso por un lado. Luego, que si nos vamos como a esa parte como medioambiental y todo, pues en principio reduce el uso de papel. Lo cual eso digamos que es así como intermedio, porque por ejemplo en El Salvador aún nosotros estamos acostumbrados a pedir como, o sea, deme un comprobante, vea, y entonces ahí está el ticket con el QR y Mi todo. papá revisa cada comprobante mes a mes. Yo le digo, papá, por Dios, no tengo esa paciencia. Cabal, entonces al final digamos que es como, se reduce un poco a la mitad o nada, pero por lo menos ya te queda, o sea, una copia digital, y ponerle a nivel, no sé, a nivel personal también tú ya no tenés que ir a tu folder ahí, vea, que tenés en el cuarto de facturas médicas, facturas, no sé, el colegio de los hijos, etcétera, porque están en tu correo electrónico, pues entonces ya solo buscas. Mira, y ahora una cosa, existe una diferencia entre, si yo ahorita soy un comercio, yo ahorita llevo todo con papel y todavía no recibo pagos en línea. ¿Tiene que ver el tema de facturación digital con recibir pagos en línea? No, son como dos cosas aparte, pero quizás ahorita me preguntaste algo que no te contesté en la pregunta anterior, y me decías cómo esto impacta a las empresas en la parte de facturación. Mira, es sorprendente que al día de hoy, o sea, haya muchísimas empresas, o sea, más de las que nos podemos imaginar, que escribían todo en un notebook de eso, en un cuaderno de esos contables, vea, y que iba a transacción. De hecho, así se llaman, cuadernos contables. Ajá, cabal. Como que la transacción, uno, no sé, una soda, vea, tanto dinero, y así, vea, y tú llevabas, pero después, o sea, ¿qué pasaba? Que venía la hora de tú reabastecer tu inventario, y cómo, o sea, cómo sabías cuánto tenías, ibas y lo contabas, vea, tengo tantas sodas, tantos churritos, tanto tal, y ya podía hacer la compra, pero había, o sea, yo no tenía esa información, o sea, tengo que ir. Y tomaba tiempo. Ajá, eso es tiempo. Y luego que, o sea, ¿cómo sabes que anotaste todas las transacciones que hiciste? A lo mejor vendes menos de lo que pensabas o más de lo que pensabas, que las dos son igual de importantes como a nivel de información, ¿verdad? Entonces ahorita realmente la facturación electrónica, a la hora de obligar a las empresas a digitalizarse, no solamente estás como ahorrando papel, sino que le estás dando estructura a tu empresa, porque un sistema te obliga a llevar procesos, porque un inventario no lo puedes llevar si no ingresas las compras y si no registras las ventas. Entonces, antes era como que algo opcional, y los que lo tomaron en serio, vean, nosotros tenemos clientes de todos tipos, pequeños, grandes, medianos, y tenemos historias súper, súper chivas, súper bonitas, de que, o sea, tenemos clientes que empezó vendiendo, no sé, en un huacal pollo en el mercado, y esto es real, o sea, no me lo estoy inventando. Luego se dio cuenta como, bueno, me va súper bien vendiendo pollo, ¿verdad? Y ya puso como una tiendita, y luego se convirtió en un supermercado, y luego una sucursal, ¿verdad? Y luego dice, necesito un sistema, ¿verdad? Porque ya vas creciendo, implementas un sistema que te habilita el crecimiento, porque eso es muy importante, o sea, que tú no penses en ahorita, sino que tengas una visión de futuro. Entonces, o sea, ahora empezás a controlar las cosas, ya sabes, etcétera, etcétera, y te convertís en una empresa de 14 sucursales, y te convertís en un centro de distribución grandísimo, ¿sabes? Entonces es como súper bonito, como que vivir esas historias como de primera persona, y darte cuenta que realmente la tecnología, o sea,
te permite salirte de las cosas operativas Ujú. para pensar en las cosas estratégicas. Estratégica, justo. Entonces eso, gracias a Dios, de alguna manera, la facturación electrónica te obliga a meterte a ese como rollo. Justo. ¿Verdad? Y fíjate que algo que mencionabas y que lo veo súper clave es que te obliga a tener procesos. Y esto quizás va más para quien va comenzando un negocio o para las pymes, el hecho de que si ustedes pueden adoptar esto, ya háganlo, porque es muchísimo más fácil empezar a acostumbrarte a llevar un orden, una estructura, procesos, ahorita que todo es controlado, que todo es en pequeño, que cuando ya estés en ese momento de crecimiento ya es como, Dios mío. Sí, o sea, ya cuando creciste es No súper es difícil imposible. ordenarse, pero es más Ajá. difícil que si creces ordenado. No. Eso realmente, o sea, es así, ¿verdad? Justo. Y mira, yo he escuchado personas que dicen como, no, es que miren, funcionamos bien así, no es que el contador no se quiere pasar a facturación. O sea, le ponen como muchas excusas a todos lados, Sí. pero cuando tú realmente ves como un simple proceso automatizado, no automatizado, sino digitalizado, te cambia a modo de decisiones estratégicas tu negocio, creo que ahí es donde solo en eso aporta un gran valor. Porque como vos decías, puedes controlar, ok, ahora puedo ver cuál es el producto que vendo más, cuál es el que vendo menos, y con base en eso hacer mi siguiente pedido de inventario. Ya vi que los dulcitos rojos no se venden, pero los azules son el top seller. Ya no pido de los rojos, solo pido la mitad y me enfoco en pedir más de los azules y, ¿sabes? Es el tipo de decisiones que puedes tomar con 3 clics. Antes total. tenías que ir, tener una reunión con el junta, miren ustedes cuáles han visto que han sido los que se venden más. La otra, a contar el inventario, sí, mire, fui a contar y tenemos, tomaba Sí, todo un sí. tiempo. Y eso en pequeño, ahora ya no digamos con negocios que manejan inventarios mucho más grandes. Sí, o sea, realmente los negocios que manejan inventarios como súper más grandes desde hace rato, pues ya utilizaban de alguna manera un sistema, ¿verdad? Porque es imposible crecer como sin conocer, ¿verdad? Pero los chiquitos, o sea, sí creo que es una oportunidad súper importante de ordenarse, porque eso es lo más valioso de un negocio. O sea, a veces ni siquiera es tener como top tech, Ujú. porque si tus procesos son malos, Justo. no sirve de nada, Ajá. ¿verdad? Y quizá aquí uniéndolo a un tema que estaban platicando en un podcast anterior respecto a la inteligencia artificial. Que es en uno de nuestros episodios anteriores para que lo vayan a ver, que hablaba Ajá. un poquito de inteligencia artificial. Correcto. Prosiga. Ajá. Entonces el corazón de la IA son los datos, porque si tú no tienes datos, pues no hay manera de aprender, ¿verdad? Entonces acá entra como otra cosa súper importante, la fidelidad de los datos que tú almacenas en tu sistema, ¿verdad? O sea, ¿son fiables esos datos? ¿No son fiables? O sea, ¿cuáles son los procesos? Ujú. Etcétera, porque al final, si en algún momento, no sé, de acá a 5 años, tú quieres meterle inteligencia artificial. Hablo de acá a 5 años porque un negocio chiquito ahorita no puede pagar IA, ¿verdad? O sea, porque todavía es un poco cara. A ese nivel me refiero, ¿verdad? Entonces, si tú le quieres meter ahí como IA, bueno, si tus datos no sirven, lo que te va a decir la IA tampoco sirve, ¿verdad? Entonces, como que sí, esta digitalización se va uniendo con un montón de aristas, Ujú. que al final realmente yo solo veo cosas positivas, ¿verdad? Justo. Y fíjate que es todo un tema cultural también. Conocí a una persona que él es súper exitoso en Estados Unidos. De hecho, él es de padres salvadoreños y él creció allá y todo, hizo sus negocios allá. Él está en el rubro de restaurantes y sus restaurantes como que top y todo. Y dijo, bueno, es tiempo de que vaya de regreso al país de mis papás y quiero probar, explorar. Viene, pone el restaurante y justo lo primero que hace, porque para él es como clave, él menciona el éxito de mis restaurantes allá es mis procesos y cómo yo tengo digitalizado todo. Entonces dice que lo primero que hizo fue ver quién le podía dar el sistema para sus restaurantes de digitalizar todo, facturación, inventario, etcétera. Y dice que no lo encontró. No nos buscó. No. Y no, yo creo que, quizás falta un poco más de investigación o, ¿sabes? Cuando venís de fuera te abruma como todo. Sí. Y él dijo como, bueno, no saben qué,
necesito esto, porque sin esto yo no voy a tener el éxito que tenía ya. O sea, yo no me puedo adaptar a estos papeles. Y entonces se encontró al final una solución de digitalizar todo. Bueno, de hecho, long story short, él hizo la solución, pagó para que le hicieran su sistema, todo de inventario. Y ahora hasta lo vende tú a los restaurantes. Pero el punto ahí a lo que voy con esto es de que él sabe el valor y lo necesario que es para el éxito de su negocio tener digitalizados sus procesos. Y eso te habla mucho de una industria que cualquiera diría, tecnología en la comida, a ver, pero él dice que esa es parte de importante, casi que la clave del éxito de poder crecer con franquicias y con múltiples restaurantes, porque literalmente es como copy-paste, literal. pero para sus siguientes negocios. Pero ¿y cómo lo haces si no estás digitalizado? Es difícil abrir tu siguiente sucursal y pensar en otro. No te haces, pero sí, total. Y lo que dijiste es súper clave porque realmente sí es cultural, o sea, porque a veces nosotros como, o sea, ahorita lo hacemos porque estamos obligados, pero antes no lo hacíamos porque decíamos el Excel, no, o sea, aguanta con todo. Excel aguanta, no tengo que gastar más, o sea, no es un costo, o sea, capaz que hasta ni pagas el Excel, pues, o sea, es como una cosa así, que la gente no ve, o sea, el gasto como una inversión, porque no es un gasto, o sea, ¿qué me va a habilitar esto en el futuro, verdad? Entonces, que es algo que, o sea, ciertos países lo tienen como súper metidos en las venas, ¿verdad? Los procesos, o sea, que todo se pueda repetir, que si se me va uno, pues no pase nada, porque el know-how, o sea, el conocimiento no se fue, porque estaba en los procesos, ¿verdad? Exacto. Entonces sí, de alguna manera sí es súper cultural, pero lo bueno es que ahora estamos obligados a culturizar. Y ya que es obligación, pues bienvenido. cabal. No, y fíjate que yo lo veo mucho, por ejemplo, en áreas del país donde hay como más inversión turística de extranjeros. Por ejemplo, te vas al Zonte. El Zonte tiene muchos dueños de negocios que son extranjeros. Y es fácil saber cuál negocio es salvadoreño y cuál negocio es de extranjero cuando ves que te tienen el menú en una tablet, cuando aceptan pagos con tarjeta, porque increíble o no, hay muchos comercios que no aceptan pago con tarjeta. Algo tan sencillo como eso. Sí, Claro, que hablamos mucho desde el privilegio, por supuesto, porque no todos tienen acceso a una tarjeta, por ejemplo, pero estamos en un momento que si estamos hablando como de economía y de empresas y MIPYMES y todo esto, es importante entender que vamos hacia un momento eh, de la evolución del turismo en el país, en la que si tú no tenés pagos en línea, si tú no sabes cómo tu negocio puede crecer de A a C en cuestión de nada, perdés la oportunidad de pasar de una cosita pequeña a algo súper grande, todo porque no estabas organizado. Sí, totalmente. Y fíjate que a mí me encanta, o sea, nosotros, por ejemplo, en San Miguel tenemos clientes que son pupusería, o sea, una pupusería con sistema. Y, o sea, no está en el Zonte, ponele, o sea, hago la referencia porque, bueno, el Zonte va a una pupusería y por lo que tú decís, vea, te tienen con tablet. Y a mí eso me parece como espectacular porque es como esos pequeños que ya están con la visión de grandes, ¿sabes? Que al final lo que hace la diferencia entre una empresa chiquita y una grande es que la chiquita quería ser grande, ¿sabes? Exacto. Y si quiere, o sea, lo logra, pues. Entonces esa visión a mí me parece espectacular y cuando a nosotros, no sé, viene un cliente así, una pupusería que está buscando un sistema, pues a mí me da una gran alegría, pues, porque es como que van con esa visión de nosotros vamos aquí big, ¿verdad? Justo. A lo grande. Sí, y fíjate que también es un tema cultural el hecho de que vemos como nuestro techo de cristal es bien bajito y es como que no, hombre, si yo nunca voy a pasar de esta sucursal. Pero creo que ese pensamiento limitante es el que no nos hace llegar a más. Y en otras culturas están tan acostumbrados a pensar desde que empiezan su primer changarro y ya están pensando cómo voy a franquiciar este negocio, ¿sabes? Pero nosotros de entrada comenzamos como no, a puras Con penas y que estoy pagando la factura es alquiler. suficiente, ¿verdad? Entonces, creo que hacer como ese cambio de mindset y entender que todo esto viene para, de alguna manera, hacer mejor y mejorar la economía de nuestro país en el sentido que todos nuestros
negocios van a estar digitalizados. Y también de cara para el consumidor, ¿sabes? Por ejemplo, mencionabas que antes, bueno, ciertas generaciones les encantaba como esto de guardar los vouchers y todo. Sí. Mi papá, cuando yo pago con tarjeta y me dan un voucher, yo le digo, me lo puede botar. Y mi papá es como, no, démelo a mí. papá Gabriela, ¿por qué tenés que revisar eso mes a mes? Y ay, papá. O sea, porque es una generación que viene acostumbrada a eso, ¿no? De los papeles y todo. Nosotros ya también pensando en eso de que la generación de tus consumidores son personas que esperan que vos ya estés digitalizado porque ellos así Sí. funcionan también. Correcto. Que aceptes pagos con el teléfono, pagos con tarjeta, que ellos puedan encontrar, si sos una tienda de ropa, mire y tiene inventario en línea, puedo comprar en línea. Ajá. O sea, esa es una pregunta clave. Entonces, creo que todo este tema de facturación electrónica solo facilita que tu negocio pueda escalar a una nueva versión de lo que vos veías. Por ejemplo, en pandemia hicimos un proyecto que era una feria. Esa feria siempre la hacían en persona. Era una gran instalación con muchos emprendedores, pero por pandemia ese año no se pudo ejecutar. Entonces hicimos la versión de la feria, pero en e-commerce, Ajá. en línea. Ajá. Y estaban gente de todo tipo, o sea, gente que tenía marcas súper grandes ya, pero también gente que vendía tostadas de plátano. Y puntualmente con ese señor de la tostada de plátano, él decía, no, miren, yo no me voy a meter porque no entiendo de eso y yo ni voy a vender ahí, o sea, nadie me va a comprar. Pues la idea era que todos estuvieran. Entonces hicimos un proceso de explicarle, vaya, miren, no, si solo va a subir, bla, 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 bla. Terminó el señor abrumado porque no tuvo stock suficiente para vender porque lo que la gente estaba haciendo en la plataforma es que porque también el consumidor estaba en un momento que siempre iba a comprar en físico y ahora estaba en en línea. Entonces lo primero que compraban era la tostada porque era lo más barato dentro de todo el sistema. Y el señor así como, miren, esto es una maravilla, pero me quedé sin inventario. Entonces, es un ejemplo, ¿sabes? De cómo de entrada vos estás limitándote a pensar, no, hombre, si ni voy a vender así, mi cliente ni me encuentra en lo digital, ellos ya están acostumbrados a comprarme así o asá, pero tu generación de clientes va cambiando. Y aunque tu negocio, ya sea que es un negocio familiar, por ejemplo, que por 40 años mi abuela o mi tatarabuela ya esto ha funcionado así y así nos quedamos, no. Llévalo al siguiente nivel, o sea, Exactamente. what's next, ¿qué sigue acá? Porque, no, sí, y sabes cómo, o sea, también te ayuda a ti, porque vaya, por ejemplo, yo soy súper despistada, o sea, yo soy como la persona que le pregunta a mi esposo, mira, ¿dónde dejé mis zapatos de tenis, vea? Porque no los encuentro, o de repente como que llego al lugar, mira, no me dejan entrar porque olvidé el carnet, me lo puedes mandar, o sea, yo soy así, súper descuidada, vea. Entonces me perdí un montón de reclamos de seguro porque perdí las facturas. Sí. O sea, como que a saber dónde estaban esas cosas, ¿vea? Y ahora ya solo la buscas en tu correo, pues. O sea, siempre y cuando des bien tu correo, te van a llegar, ¿vea? Entonces eso al final como que te facilita a ti también tu orden, pues. Porque Ajá. incluso creo que hay algunos seguros que ya le puedes mandar como directamente la factura a ellos, pues que no te tiene que llegar a vos necesariamente, ¿vea? Y fíjate que cuando pasas de ser este usuario que está acostumbrado a los papeles y que guardar todo y empezás a experimentar el mundo digital, no, hombre, es lo máximo. Porque te das cuenta de, como vos decís, a veces el seguro o incluso para el tema de renta, si vos pones como los gastos de médico, de escuela, de lo que sea, tenés que tener eso por si eventualmente llega una auditoría. ¿Y qué pasa si lo perdiste, si lo botaste? Es incluso un problema para vos. Sí, ya literal, fiscalizado. Entonces, viene a facilitar en ambos lados, nivel comercio, nivel consumidor. Sí, sí. Y tal vez de ese lado también he visto que existen como muchos miedos. Por ejemplo, ¿qué pasa con porque me piden mi correo? ¿Cómo se almacena eso? A nivel de sistemas, ¿podría yo confiar? Y creo que también ahí va un poco la importancia de elegir el proveedor, porque si bien yo sé que hay proveedores que te ofrecen $5 al mes,
y hay otros que tienen otros precios mensuales un poco más elevados, pero ¿cuál podrías decir vos que es ese valor que te da un proveedor con otro? ¿O cuál debería más bien, la pregunta más bien, que yo como negocio debo hacer como checklist a la hora de elegir un proveedor? Ok, mira, dos lados. Por el lado del consumidor final, o sea, cuando tú vas a una farmacia o una ferretería, lo que sea, y compras algo, no es miedo a dar ni tú y tu número de teléfono, tu correo electrónico, no va a pasar nada con ello, o sea, la ley te protege de que tú no, o sea, el comercio no puede compartir tus datos, eso es inicial, ¿verdad? Por ley. Ese es como el primer, como la primera protección, ¿verdad? Y luego, a nivel proveedores, pues sí es como un poco más larga la lista de check Ajá. que tenés que hacer para decir si sí o no vas a elegir un proveedor. Y mira, lo primero, para mí creo que más esencial es cómo resguardan tus datos. O sea, hay un backup de eso, cada cuánto se hace el backup. Rewind, ¿qué es backup? Para los que no saben acá. Sí, es como hacer una copia Ujú. de seguridad en caso de que haya un ataque Ujú. cibernético, o sea, por ejemplo, no sé, ahorita que se cayó AWS, Azure y todo eso. ¿Qué pasa si, o sea, hay un ransomware que este es un virus que llega y como que te Encripta codifica toda. todo, vea, que ya no puedes leer nada de lo que está ahí? Entonces, ¿qué va a hacer tu proveedor con eso? O sea, tiene una copia de seguridad que, o sea, que no pasa nada, el servidor se cayó, Ujú. nadie es infalible, Claro. tú sos experta en eso y puedes como ahí hablar más, porque bueno, nadie es infalible, pero, o sea, hay gestiones de riesgo que Así tú puedes es. hacer. Entonces, ¿cuál es la gestión de riesgo de tu proveedor? Ujú. Porque esto, o sea, es un tema que, o sea, no lo puedes dejar pasar, porque si le hackearon el server a tu proveedor, le encriptaron todo y no tiene una copia de seguridad, ¿a dónde están tus datos? Y es que, ¿saben? O Y es sea, volviendo, ¿se acuerdan del cuarto que hablábamos que las ratas se comían? Bueno, ajá, es exactamente eso, pero en digital. A eso nos referimos con el backup, que todas esas facturas que antes almacenábamos en un montón de, ¿cómo es que le llamaban, papás? sí, Unos cuadernos negros. como duros, Ajá. ajá, Tiene un nombre, no me acuerdo, pero ajá, esos. ajá, Es exactamente eso, pero en digital. ajá. Entonces, si tu proveedor no tiene, sabes, los protocolos necesarios de ciberseguridad que proteja o que tenga una acción de contingencia en caso de este servidor se cae, Ajá, tenemos un tenemos un respaldo, Ujú. o vaya, o sea, no sé, no tenés el respaldo, vea, en términos de un servidor espejo, vaya, no lo tenés, pero tenés como un backup que te va a tardar 6 horas en montarlo otra vez, vea, Ujú. porque Porque ahí es otro tema. No solo es de que si llega Hacienda a auditarte, uy, es que lo perdimos en un ataque usted. ¿Cómo es? no me importa, te van a decir. Más allá de eso es tu operación se detiene. ¿Qué pasa si se cae el Literalmente, sistema? El meme, ¿verdad? Se cayó el se sistema. cayó el sistema y, o sea, No no es- puedes dejar de vender, o sea, y si Ajá. viviste en las ventas, ¿verdad? Entonces te topas con eso de, y es que no tenemos sistema. Y eso es dinero. O sea, que te quedes 100%. 10 minutos sin sistema es dinero que no está. Y eso es por lo cual es importante elegir un buen proveedor. Un Sí. proveedor que no va a venir como, ay, sí, no, hombre, $5 al mes. Sí, mira, esa creo que es la más importante, pero luego al tema que tú decís del internet, o sea, hay proveedores que todo te lo venden en la nube 100%, la nube es espectacular, o sea, es súper en pro de eso y todo. En el país, o sea, todavía tenemos zonas en el que el internet es malísimo, o sea, se te cae de vez en cuando, si hizo El viento, se internet te o la cayó, luz, hermano. ajá, o sea, pero bueno, la luz ya la computadora no enciende, vea, ya no podemos hacer mucho, pero o sea, por ejemplo, o sea, nosotros trabajamos híbrido, o sea, tenemos todo en la nube, pero si se va el internet, seguir vendiendo, porque, o sea, ahí, o sea, hay una manera de hacerlo híbrido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la experiencia de trabajar en todo el país y sabemos que hay zonas donde no es maravilloso el internet Ujú. y donde ni siquiera como que el celular se conecta, ¿sabes? En caso ajá, como de... Pero bueno, eso también ya cada quien lo evaluará según donde... O sea, cada quien sabe cómo es su internet también, ¿vea? Pero es algo súper importante. Es súper importante, sí. Porque cuando no tenés experiencia con un sistema,
cuando todo funciona bien, 10 de 10. Ajá. Pero cuando pasa un tipo de se fue la luz, se fue el internet, Chocó ahí se te llevó el das- poste y Sí. se van a tardar 2 días en ponerlo. O sea, 2 días Ajá. de internet, 2 ahí días te de das venta, ¿verdad? cuenta de la importancia de un buen sistema. Ajá. Ujú. Y bueno, luego adicional a eso, yo creo que esas dos para mí son como las más importantes. Y después el soporte que te van a dar, o sea, qué tan el software te habilita crecer o no, porque también se da el caso como que haces una inversión ahorita, pero cuando tenga 2 sucursales ya va lento, cuando tenga 5 ya ni digamos, y entonces a las 5 ya tengo que comprar otro porque este no me va a Justamente. permitir, vea. Entonces, y la verdad es que, o sea, pareciera que es súper difícil crecer una empresa, pero solo te ordenás y empezás a sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, sucursal 4, etcétera, etcétera, ¿vea? Entonces creo que esas son las 3 cosas como más importantes que tendrías que tomar en cuenta para eso. Y bueno, para ir cerrando, sabes, cada tema que traemos aquí es como que nos podemos extender, pero pues tenemos una vida que atender. Así que solo dejarnos como cuáles han sido las top 3 o top 4 cosas que has visto que tus clientes sí o sí esto ocurre para bien al momento de implementar facturación electrónica. Mira, orden que te habilita el crecimiento, acceso a datos en tiempo real. El tercer beneficio sería que la mayoría de los proveedores de facturación electrónica, pues el mínimo que te ofrece es ingreso de compra, facturas y control de inventario. Entonces, este control de inventario es realmente el que te va a habilitar el crecimiento, partiendo de la digitalización obligada por la facturación electrónica. ¿Ve? Y bueno, Mónica, hemos llegado al final, o bueno, lo vamos a hacer al final, porque pues podríamos pasar horas hablando de esto. Si tienen dudas, pueden agregarlo en nuestros comentarios de redes sociales y encontrar a Mónica también en redes para que puedan ampliar el tema, o si quieren pasar al momento de facturación digital, ella es la persona. Así que gracias por acompañarnos, sé que el tiempo es limitado, así que nos vemos en el siguiente episodio con otro tema, otra curiosidad. Pueden sugerirnos temas también en redes sociales si tienen algún tema por ahí que quieran que abordemos. Así que gracias. Nos vemos en el próximo episodio.